A un lunes cualquiera. Bueno, viniste un lunes Gracias por el cualquiera. entusiasmo. Los dos tienen micrófono y no me acompañan. Decirle que estén al lado. Bueno, viniste un lunes cualquiera. Bueno, viniste un lunes Tú viniste a cualquiera. un lunes de gloria donde se manifiesta la libertad, la sanidad, la recompensa. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¡Cristo! Gloria a Dios. ¿Tiene calor? Hoy lunes empezó la temperatura ambiente. Algunos se fueron a Mar del Plata 4 días de Quijere. Ahora entiendo por qué hay algunos hijos que bueno, están toda la costa ministrando, intercediendo y adorando. ¿Quién pudiera, no? Decir al que tenía al lado, si yo pudiera. Padre, no pudiera. Decir al que tenía al lado, de las cosas de Dios. ¿Me pueden ayudar, por favor? Un poquito más suave la guitarra. Decir al que tenía al lado, en las cosas de Dios no hay descanso. Gracias por ese entusiasmo. Lo que parece un descanso es trabajo. ¿Cuántos trabajan acá? ¿Cuántos tienen su trabajo, su empleo? Levanten su mano con la mano que pega más fuerte. Las dos. Bien. Muchos de ustedes en su trabajo, ¿lo podés arreglar un poquito, por favor? Muchos de ustedes en su trabajo cobran el aguinaldo cada 6 meses, ¿o no? ¿Cuánto esperan ese bendito aguinaldo? Y ahora muchos, y ¿saben por qué le voy a hablar de esto? Porque me han preguntado, y ha sido alarmante el hecho de que, aunque inclusivamente ministros, servidores y líderes no sepan este concepto, todo lo que tú ganas se mantiene. Hay un porcentaje que tú le das a Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, el aguinaldo, alguna vez no, yo el aguinaldo, mire, yo cuando he cobrado mi aguinaldo, lo primero que he hecho, parte de eso se lo he dado al siervo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque está en la palabra y en la escritura que yo tengo que honrar a ese ministro. Aquel que vela por mi vida, que está orando, que está intercediendo. No iba a arrancar por este lado, pero debido a las circunstancias y ante la duda, les aviso, todo lo que uno, toda su ganancia, lo primero Dios, no dice una cosa así o una cosa no, dice todo lo primero es para Dios. Decía que te ha dado todo lo primero es para Dios. Todo lo primero es para Dios. Después tú si lo quieres dar o no, ya es una cosa personal tuya. Pero a mí me corresponde enseñarte a través de la palabra. Mire, en el libro de Filipenses 4:11, perdón, Nica, ya lo tengo. Filipenses 4:11, aleluya, gloria a Dios. Dice de esta manera, no lo digo porque tenga escasez, decir al que tiene al lado, la escasez no está en tu casa. La escasez no está en tu casa. Decir, la escasez no golpeará tu vivienda. La escasez no golpeará. La escasez no golpeará tus hijos. La escasez No me estás entendiendo, tienes que profetizar. La escasez no va a tocar mi familia. No va a tocar mi matrimonio, no va a tocar mi generación. La escasez, ¿dónde está la presencia de Dios? La escasez viene. Pues sí he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y algo que me llamaba poderosísimamente la atención, y esto yo lo predicaba el otro día. Había un ministro de Dios que nos enseñaba que el dinero no cambia a la gente. Diga conmigo, el dinero no cambia a la gente. Por favor, presten atención, no quiero nadie distrayéndose. Diga conmigo, el dinero no cambia a la gente. El dinero no cambia a la gente. Si no muestra lo que verdaderamente la persona es. ¿Está acá? ¿Está en este lugar? Decía el lado, todo sale a la luz. Todo sale a la No luz. hay nada que se oculte delante de la presencia de Dios. Wow, decía el que tenía al lado. ¿Cuántos no me levanten la mano? Pero ¿cuántos el día sábado cuando finalizó la reunión gloriosa que tuvimos? ¿Cuántos tomaron su tiempo para confesarle su pecado a Dios? ¿Cuántos dijeron, Padre, hoy llegué a mi casa? Estos son mis pecados, estos son mis errores. ¿Cuántos fueron? Pero la circunstancia de la vida, tengo que llegar y tengo que ponerme a cocinar, tengo que atender a mi marido, tengo que atender a mi mujer, tengo que atender a mis hijos. Y nos olvidamos de lo que
yo me manejo en desobediencia, mire, a mí mi padre espiritual me dijo una vez, a este hombre no lo traigas. Y a mí me molestó y me enojó, pero yo sé que mi padre espiritual me está aconsejando que no lo traiga por algo es. Entonces, si yo me manejo en obediencia, la presencia y la bendición a causa de la obediencia me va a seguir y va a caminar conmigo a mi lado. Pero si yo soy desobediente, cuando las papas quemen, por eso digo, y quería cerrar este mensaje con el mensaje, esta representa la clase de ofrenda que somos nosotros. Yo no les pido que venga a pedirme permiso cada 5 minutos para hacer algo, para ir al baño. Muy pocas veces va a tener un no, pero no se manejen por mentiras, porque no hay nada oculto que no sea revelado. Decir al que tiene al lado, ¿cómo está tu ofrenda? ¿Cómo está tu ofrenda? Somos una ofrenda agradable a Dios. Somos una ofrenda agradable a la presencia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Pero hay una firma, ya conmigo, hay una firma. Hay una firma. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo sé que clase de ofrenda soy, yo sé que todo en Cristo Jesús lo puedo lograr. Sé que en Cristo Jesús lo puedo hacer. Sé que la presencia del Padre de Hijo me va acompañando en cada decisión que tome. Porque la ofrenda agradable, la ofrenda que yo soy, representa la identidad que yo tengo como hijo. Decía que tenía al lado la primera ofrenda. La primera ofrenda. Decía, vamos, porque aquí sale sacar el dedo profético al que tenía al lado, decirle, la primera ofrenda. La primera ofrenda. Eres tú. Eres tú. Si hay pecado que aún no ha confesado delante de la presencia de Dios, no se lo confiesa a los hombres, confiésaselo al Padre. Pero ve a la intimidad, ven al altar. Mayormente nosotros siempre estamos. Y es peligroso ver, tenemos reunión de oración con mis hijas. Y somos 2 o 3. Y muchos están esperando que el pastor les diga, vengan a la reunión de oración. Tienen que hacer una ofrenda agradable. Una ofrenda agradable. No busca el show, no busca la música, busca la oración, busca la comunión. Una ofrenda agradable. Busca estar conectado con el Padre. Por eso que el tema de la ofrenda es algo muy amplio. No es que termina en un área. La ofrenda representa toda la salida de nuestra vida. Entonces, hay una reunión de oración. Es más importante, ¿sabe qué? Es más importante que los días lunes y los días sábados. Porque los días lunes y días sábados venimos sin partido. No deja de ser importante. Pero qué importante es tomarnos como iglesia así, bueno, 6:30 con el sol en la cara, no importa. Si muchas veces yo me iba a la playa, me iba a la plaza, esa media hora se la voy a entregar al Padre. Esa media hora se la voy a entregar en oración. Esa media hora se la voy a entregar en búsqueda. Todo lo podemos en Cristo, queridos hijos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no quiero entenderme más porque usted sabe cómo soy. Porque sé que hay una dirección en esta tarde. Y antes que vengas y pases al altar, preparamos una alabanza. Antes que vengas al altar y vengas celebrando con cara de júbilo. No como dijo Lucas con cara de que no importa, no, por ahí. Decirle profetizar al que tenía al lado, cambiar la cara. Cambiar la cara. De 3 menos 4. De 3 menos 4. A 3:30 por medio. Se note que se abrió la boca. Ponte de pie en esta tarde. Dale mejor aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a ese chiflido, a ese grito de júbilo. El altar está abierto, el altar está abierto, puedes pasar. Una cosa de mano, y esa cosa
El rey dijo que tu Dios, a quien sirve, cambie
pescar. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del pozo. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de los nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó, fue deprisa al pozo de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del pozo. No tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio orden de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al pozo de los leones, junto a sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del pozo. El 25 dice: después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad para todos. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el Persa. Den un fuerte aplauso al Señor. Porque muchas veces oramos, clamamos, pero lo hacemos genuinamente. Anoté, si quieren anotar ahí, 4 puntos. Este libro, este capítulo de Daniel me gusta mucho. Una vez la escuché a Daniel de joven, que lo había traído Daniel. Y me gusta porque enseña la importancia sobre la integridad y la fidelidad de Dios. A pesar de lo que se levante en contra de uno, anoté la integridad y la oración de Daniel. Daniel mantenía una vida íntegra, siendo fiel y sin culpa en su trabajo. Esto me gusta porque Daniel administraba bastante bien los bienes del rey. Se estaba haciendo superior a los gobernantes que estaban ahí. Su costumbre era orar 3 veces al día hacia Jerusalén. Se convirtió en el único motivo que sus enemigos encontraron para acusarlo. Yo anoté y busqué el origen etimológico de Jerusalén en el nombre hebreo Jerusalem. Jireh es el nombre del Dios de Abraham, el lugar donde planeaba sacrificar a su hijo, y significa el Señor proveerá. Y Shalem es el nombre que le dio el lugar antes, que significa paz. La unión de estos dos nombres es el resultado del Señor proveerá paz. Esa es la razón por la que Daniel miraba siempre. Sus oraciones durante las 3 veces al día eran mirando hacia Jerusalén. Y algo que me llama la atención es que él no miraba para otro lado. Él subía a su habitación y la ventana que daba hacia Jerusalén, él se inclinaba para esa ventana. Ahora entendemos que el significado de eso es el Señor proveerá paz. Entonces es decir que Daniel ya sabía lo que iba a pasar y cómo el Señor lo iba a recompensar. Amén. Se convirtió en un ejemplo que la integridad era vital y debe mantenerse 24 horas al día resistiendo la tentación en todo momento. Nosotros podemos carnalmente estar 24 horas con personas que nos molesten, que
quieran hacer daño y sabemos nosotros que queremos, sí se va a Vine. No podemos. Por eso la importancia de orar 3 veces al día. Porque muchas veces ni con un ratito podemos. Hoy casi se me levanta el diablo. Casi se me levanta el diablo. Mira. Digo, Señor, no le voy a dar importancia, tengo que orar 3 veces al día, tengo que ser como Daniel, el Señor proveerá paz. Hasta que se fue a dormir. Se fue a dormir. 2. La injusticia y el complot. Ahí entramos a la envidia, a lo que el pastor hablaba la otra vez el día sábado, de la envidia. ¿Cómo eran estos gobernantes? Daniel solamente era un administrador. Los otros tenían más jerarquía que Daniel. Pero acá vemos la envidia. Lo que hace la envidia, lo que produce la envidia. Produce lastimar, produce condenar a un inocente. Los celos. Porque si bien Daniel era un simple administrador, los otros tenían más jerarquía porque ya eran gobernadores. Pero lo que lo destacaba Daniel era el poder de Dios, era la oración que él tenía. Dice, sus enemigos envidiosos de su posición y excelencia conspiraron para destruirlo. No solamente que fue uno, sino que fueron todos los que se pusieron en complot para destruirlo a Daniel. Y algo que me llama la atención es que Daniel en ningún momento abrió su boca. En ningún momento le reclamó ni al rey, ni a los gobernadores, ni a los gobernantes. Él mantuvo su boca callada. Que nosotros no podemos. No somos Daniel. Dice que el decreto que el rey firmó obligaba a no orar a ningún dios ni hombre durante 30 días. Ahí le buscaron, ahí le metieron, yo creo, a Daniel el puñal, el cuchillo bien fuerte y con un serruchillo le iban a abrir. Pero Daniel, ¿qué siguió haciendo? Guardó silencio, fue a su habitación y oró. Porque él creía que el Dios de él lo iba a librar. Dice, a pesar del grado importante y la presión que Daniel tenía, no se retractó de su fe y siguió orando como siempre. ¡Wow! Porque yo no trabajo, pero los que trabajan deben saber, ¿no? Que la presión de su trabajo. Por ejemplo, mi cuñado, Sol, que ellos están en la fuerza. Yo calculo que si ellos, el jefe le está diciendo camine para allá y ellos se desvían, es una presión que ellos sienten, ¿o no? Porque después saben que acá lo tienen. A la yugular, el día se le para de mano. El día no es también. Y él tenía tanta presión. No solamente en el cargo administrativo que él tenía, sino cuando el rey dijo, ordenó que Daniel iba a subir de escalón, iba a subir de jerarquía. ¿Qué pasó? Él tenía más presión aún, porque no solamente que era un simple administrador, sino que iba a administrar los bienes del rey. Pero algo que me gustó de Daniel es que su fe siempre estuvo intacta. Nunca se quebró su fe. La fe de Daniel era inquebrantable. Y él siguió orando las 3 veces al día como lo hacía siempre. El 3 dice la intervención divina y la protección de Dios. Dice, aunque fue arrojado al foso de los leones, su fe y la protección de Dios hicieron que Daniel saliera ileso. Algo que decía el sábado es que
que cuando el Señor, estamos en la palma de la mano del Señor, van a venir un montón de problemas, pero nosotros vamos a estar todavía ahí, en la palma de la mano de Dios. Más abajo dice que cuando el rey, angustiado al otro día, va al foso y le grita a Daniel, Daniel, ¿pudo salvarte tu Dios? Yo me lo imagino al rey angustiado diciendo, no durmiendo toda la noche porque dice que él se mantuvo en ayuno, rechazó los quehaceres que él siempre hacía y quedó pensando en Daniel. Algo que pensaba, y cuando los jóvenes estaban ahí, la líder estaba trayendo esto, no solo Dios rescató a Daniel, salvó a Daniel, sino que avergonzó al rey. El rey que había aceptado quemar esa ley, el rey que no creía en el Dios de Daniel, ¿qué pasó? Dios lo avergonzó. Porque él en forma de burla le grita, ¿sabe que lo burla? Dice, el rey le dijo, que tu Dios, a quien sirve tan fielmente, te rescate. Yo me lo imagino al rey que se lo dijo en forma irónica. Decía, Daniel, tanto crees en tu Dios que te rescate. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que la familia conversa, se burla. Se le están viendo a mi hermana. Yo cuando voy a hacer la mesa, hoy viene la pastorcina, en forma de burla. Y yo me lo imagino así al rey. Que tu Dios te rescate, a ver si puede. Pero lo que el rey no sabía era que el Dios de Daniel era más grande que él. El Dios de Daniel lo avergonzó. No solo que lo avergonzó al rey, sino que avergonzó al grupo de gobernadores que habían conspirado en contra de Daniel. Y algo que dice la palabra es que el rey mandó a poner en el foso una piedra y lo selló. Nosotros aprendimos que cuando el Señor sella es porque firma. Entonces el rey, en la carne que hizo, firmó que Daniel no salga y que ese decreto se cumpliera. Pero lo que el rey se quedó corto es que no solamente Dios de Daniel era grande, sino que lo salvó a él y mandó a cerrar la boca de esos leones. Dice, Daniel atribuye su liberación directamente a su confianza en Dios, quien le había salvado porque había sido encontrado inocente delante de él. No solamente que Daniel fue encontrado inocente porque estaba haciendo las cosas bien, fue encontrado inocente delante de Dios y delante del rey. El rey angustiado fue al otro día y le preguntó, Daniel, yo me lo imagino, Daniel, ¿todavía estás ahí conmigo? ¿Hay alguien aquí conmigo? Y Daniel. Y yo me lo imagino que cuando Daniel le respondió, el rey se quedó sorprendido y mandó a sacarlo de inmediato del foso. Cuando más abajo dice que cuando Daniel fue sacado del foso de los leones, sin un rasguño porque no tenía nada, automáticamente el rey decretó de que arrestaran a los gobernadores. Y no solamente los tiren a ellos al foso, sino a ellos, sus esposos y sus hijos. Y
dice la palabra que no alcanzaron a caer al piso del foso, que los leones ya se lo habían comido. Y ahí podemos ver el poder de Dios, el poder de la oración de la fe. Ahí podemos ver cómo Daniel clamaba con intensidad un clamor genuino que él tenía. Que los leones no le hicieron nada. En cambio a los otros no solamente se los comieron a los gobernadores, sino que se comieron toda su familia. El punto 4 dice la victoria final y la esperanza. Eso yo lo anoté en la última parte, desde el 25 hasta el 28, que dice: después el rey Darío dio el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues ese es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios que en medio de la adversidad, en medio del problema, es el que no nos deja caer. ¿Cuántos se sintieron que alguna vez que caían y se daban la cabeza contra el piso? Montón de veces. Pero algo que tenemos distinto, los hijos de Dios, al mundo, es que nosotros vamos a poder caer, pero siempre va a estar el Señor ahí para levantar. Nunca vamos a tocar el suelo. Esto quiere decir que el reino de los malos es momentáneo, pero el reino de Dios permanece para siempre. El reino de Dios permanece para siempre. Dice el 27: Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. El 28 dice: así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. No solamente que el Señor avergonzó al rey, sino que hizo que el rey creyera en el Dios de Daniel. Un rey que solo le importaba que lo exalten a él. Un rey que, si nosotros íbamos y le decíamos, no sé, firmar tal cosa, él lo firmaba y no le importaba nada. Pero al final, el rey terminó creyendo en el Dios de Daniel. Y no solamente que solo fue ahí con los gobernadores y su gente allegada, sino que toda la gente del mundo entero ordenó que creyeran en el Dios de Daniel. Ordenó que creyeran las maravillas y los milagros que Dios hacía. Porque él mismo lo vio con Daniel. El rey mismo lo vivió con Daniel cuando él mismo lo mandó a echar al pozo de leones. Al otro día Daniel salió intacto. Ahí podemos ver el poder de Dios. Y la historia sirve como un recordatorio de que aunque no siempre seamos librados de los sufrimientos, la victoria final siempre permanece en Dios y aquellos que manifiestan sus fieles oraciones hacia Él. ¿Por qué puse eso? Porque el 28 dice: así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. No solamente que Daniel subió de jerarquía, sino que fue próspero. Sino que el rey le dio toda la autoridad a Daniel y lo hizo próspero.
La integridad y el testimonio de Daniel influyeron incluso en el rey Darío, ayudando a que Dios se glorificara. Esto sucede cuando clamamos a Dios genuinamente. Usted me dirá, sí, pero yo no soy Daniel. Yo no estoy en el foso de leones, pero muchas veces con nuestros problemas nos encontramos en el foso de los leones. Nos encontramos en el horno de fuego. ¿A cuánto les pasó? Decir, no puedo salir, me estoy quemando, los leones me están comiendo. Pero si nosotros creemos en ese Dios de Daniel, si nosotros clamamos 3 veces al día, creyendo, el Señor puede manifestarse. Y volviendo más arriba, Daniel no solamente lo hacía como una oración más, sino que Daniel iba específicamente a su habitación a mirar hacia Jerusalén. ¿Qué significa? ¿Qué significaba? El Señor proveerá paz. Daniel creyó en su Dios. Daniel siguió sirviéndole a pesar de esa ley que ya se había ejecutado por el rey. Daniel siguió creyendo en su Dios, pese a lo que él sabía de lo que se venía. Pero el final de Daniel permanece para siempre. El final de Daniel permaneció para siempre. Porque su final no fue como el de los gobernadores y su familia, sino que el final de Daniel fue bendito, fue próspero. Dice, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Muchas veces, capaz que suena duro, pero muchas veces ni nosotros creemos en ese Dios de Daniel. Porque ponemos los problemas por encima de Dios. Ponemos las adversidades por encima de Dios. Ponemos el enojo por encima de Dios. Cuando el Señor nos está diciendo en su palabra que si oramos 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, vamos a tener la paz que necesitamos. Y no solamente que vamos a obtener esa paz que necesitamos, sino que vamos a ser prósperos, benditos, porque el Señor nos va a dar la victoria. Daniel, un hombre que yo me lo imagino que nadie daba nada por él. Me lo imagino que nadie le daba, ni siquiera el rey, porque el rey tenía su confianza puesta en otros gobernadores, en esos gobernadores que lo traicionaron, porque le fueron por mentiras. Cuando dice la palabra que Daniel era muy bueno en la administración, en el gobierno, cuando el rey se da cuenta de eso, lo sube de nivel. Y eso es lo que muchas veces, presten atención por favor, eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros queremos subir de nivel, nosotros queremos, humanamente hablando, nosotros queremos tener un liderazgo, queremos tener un título, pero no queremos orar las 3 veces al día. Queremos subir de escalón, pero no queremos pagar el precio.
Queremos hacer todo en la iglesia, pero no queremos pagar ese precio. El precio que, usted fíjese el precio que Daniel tuvo que pagar para ser próspero, bendito, como dice al final. En todo el reinado tuvo que entrar al foso de los leones. De ahí estuvo todo un día, toda una noche. Y nosotros estamos dispuestos a pasar por el foso de los leones, sabiendo que hay ahí una jauría de leones esperando a que nosotros entremos. No. No estamos dispuestos a pagar ese precio. No estamos dispuestos a entrar al horno de fuego. No estamos dispuestos. ¿Saben lo que me costó a mí? Lágrimas, injurias, que vayan casa por casa hablando mal de mí. Hasta una vez me dijeron que hasta que yo no entre al horno de fuego no iban a parar por mí. Seguimos siendo formados. Yo creo que todos los líderes hasta el día de hoy siguen siendo formados. Todos. Pero nosotros, los hijos de Dios, creemos que aunque venga la tribulación en nuestra contra, vamos a salir en victoria. Aunque nos echen al pozo de los leones, nos metan al horno de fuego, sabemos que el final va a ser próspero, va a ser bendito. Porque creemos en el Dios de Daniel. Creemos que aunque nos pida el pozo de los leones, el Señor siempre está observando la obra. Algo que le escuchaba a mi madre espiritual predicar el día martes, y es que cuando nosotros, los hijos de Dios, tengamos el espíritu superior, nos van a querer meter al horno, al pozo, a todos los pozos ciegos que encuentren, pero el Padre siempre va a estar ahí en la parte. Porque el hijo que tiene el espíritu superior se banca cualquier cosa. Se banca cualquier tormenta, porque ese es el hijo que le cree al Dios de Daniel. Ese es el hijo que le cree al Dios de Daniel. Yo creo que acá hay gente que le cree al Dios de Daniel. Yo creo que acá ustedes le creen al Dios de Daniel. Porque si no le creyeran al Dios de Daniel, no estarían hoy acá. No estarían hoy sentados escuchando la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que muchas veces es necesario que pasemos por el pozo de los leones. Es necesario que pasemos por el horno de fuego. Porque quizá hay cosas que todavía tenemos que dejar. Hay actitudes que todavía tenemos que soltar. Hay cosas que todavía tienen que ser formadas y forjadas en nosotros. Pero cuando tengamos ese espíritu superior, vamos a decir, Señor, no importa la tormenta que venga, no importa el problema que venga, yo creo en ese Dios de Daniel. Yo creo que así como lo hiciste con Daniel, lo vas a hacer conmigo.
Yo creo que ahí me metieron al foso, me metieron al horno, no podía salir de ese pozo ciego que estaba, pero yo sabía que siempre estaba Dios conmigo. El proceso más grande que pasé, mi suegra, la pastora Miriam, mi esposo, son testigos. 3 meses yendo y viniendo de Salto, semanas enteras sin ver a mis hijos. Venía solamente, muchas veces venía a la reunión y a la hora me venían a buscar porque me tenía que ir. Ese fue el foso de dolores más personal de mi vida, el proceso de mi padre. Y muchas veces no estamos dispuestos a soltar a los padres. Muchas veces no estamos dispuestos a soltar ni a papá ni a mamá. Pero sabemos que un día el Señor necesita su presencia. Mi padre ya lo he contado, pero no sé por qué el Señor me trajo esto a memoria. Mi padre tenía cáncer de pulmón. Duró 3 meses. Y lo que me impactaba de él, un siervo de Dios, es que su fe todavía estaba inquebrantable. Su fe era inquebrantable. Cuando nosotros, sus hijos, nos estábamos muriendo, sentíamos que nos caíamos y que nadie nos podía levantar. Cuando mi padre nos dice que mi papá tenía eso, que ya era terminal, que ya tenía en todo el cuerpo, mi papá todavía seguía saliendo a ser mandado, él era panadero, seguía amasando. Mi papá en esos 3 meses nunca tuvo un dolor. Cuando los médicos nos decían que no sabían qué es lo que mi papá tenía, por qué no sufría, cuando es uno de los cánceres más dolorosos, más sufridos que hay. Mi papá estaba enfermo. Pero nosotros, yo en lo personal sentía que me hundía cada vez más. A veces sentía que no podía llorar por el hecho de ser pastora, hasta que un día el Señor me dijo, antes de ser pastora, sos hija. Yo le decía, Señor, que sea tu voluntad. Una noche antes de que mi papá sea internado, yo me siento en su cama y le digo, papi, y él me dice, ya sé lo que me vas a decir. Que sea la voluntad de Dios en tu vida. Aunque hoy mi corazón se desgarre, se rompa en 1000 pedazos, que sea la voluntad de Dios en tu vida. Y él me dijo, hija, yo sé que voy a partir. Yo sé que está llegando mi hora. Y algo que nos quedó grabado, que él siempre nos repetía durante ese proceso de 3 meses, es amor, perdón y gratitud. 3 palabras que él siempre nos repetía. Y el Salmo 46. 3 palabras que él siempre nos repetía. No se olviden del amor, del perdón y de la gratitud. Cuando yo sentía que me estaban quemando, cuando yo sentía que ya no daba más, que mi fe se había quebrado, mi papá me decía, perdón, amor y gratitud. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque te metan al foso, los leones no van a matar. Aunque te metan al foso por millones de leones, el Señor va a cerrar su boca. Y en ese proceso te vas a enamorar cada día más. Como me pasó a mí. Al otro día de enterrar a mi padre estaba no
ese día, pero estábamos acá porque teníamos reunión. Y no solamente que en ese proceso de 3 meses el Señor, yo sentía que mi fe había quebrado, sino que ese día el Señor me dijo: tu fe está más intacta que nunca. Pero Señor, acabo de enterrar a mi padre. Tu fe está más intacta que nunca. Aleluya. Porque de ese pozo de leones vas a salir. ¿Y saben qué? Ese año 2022, mi esposo, creo que la mayoría de ustedes son testigos, de que en ese año 2022, yo soy pastora desde 2019, y pregúnteme quién era más pastora que yo. María. Mi esposo, que venga la pastora, yo la mandaba a María o a mi suegra. Y ese 2022 yo sentí que me elevé, porque hoy no estaría acá predicando. Los que me conocen saben que yo no estaría predicando. Es porque el Señor me sacó de ese pozo y me subió como lo hizo con Daniel. El Señor me sacó de ese pozo intacta. Cuando yo sentía que me moría, el Señor me sacó de ese pozo y me subió de nivel. Porque aunque en medio de mi dolor, de mi circunstancia, yo le pedí a Dios, y ahí entendí hasta el día de hoy que leí esta palabra, que así como estuvo Dios con Daniel, también estuvo conmigo. Así como estuvo con Daniel y estuvo conmigo, yo sé que está con cada uno de ustedes. Yo sé que si hoy estás atravesando ese pozo de leones, yo sé que el Señor, el Dios de Daniel, te va a librar de eso. Acá puedo decir que estoy segura que van a venir y me van a decir: pastora, saben que me pasó tal y tal cosa, pero de ese problema salí librada. De ese horno de fuego salí librada. Eso es porque está naciendo nosotros un espíritu superior. Ese espíritu superior que el Señor quiere que tengamos. No podemos obtener, como decía mi mamá, no podemos obtener el espíritu superior si nosotros no nos dejamos. Cuando nosotros le digamos al problema: hasta acá llegaste. Cuando nosotros le digamos a la dificultad: hasta acá llegaste, es ahí donde el Señor va a decir: ahora sí, sos merecedora del espíritu superior que tengo. Ahora sí. Ponte bien. Y vamos a declarar: cierre sus ojos, levante su mano y declare conmigo: en esta noche, quiero obtener un espíritu superior.